Hola, muy buenas tardes para todos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a FENADIABETES, al equipo directivo, especialmente a la doctora Sara Brito por la invitación para acompañarles en este Congreso Nacional de Diabetes el día de hoy. Para mí de verdad que es un placer poder acompañarlos. Yo sé que para muchos el tema de la susceptibilidad genética y la COVID-19 no es algo nuevo, por lo que pretendo con esta participación compilar una serie de información y una serie de datos recientes que nos han estado arrojando luces sobre la relación entre la información genética de las personas y la posible susceptibilidad tanto para la infección por el SARS-CoV-2 como para las formas graves de la enfermedad. Quisiera aclarar que en su mayoría la información que vamos a mostrar es una información extraída de preimpresos o de bases de datos o plataformas abiertas que la están compartiendo por internet, por lo que en algunos de estos casos aún la información no ha sido revisada por pares. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener antecedentes sobre esta situación, yo considero que cualquier sesgo de alguno de los estudios no es una limitante para demostrar el impacto de la información que está arrojando. Por otra parte, también comentar que los factores genéticos muy difícilmente vayan a tener mayor peso que otros factores, como es el tema nutricional o factores previos al ingreso a la enfermedad o al inicio de los síntomas, o también, por supuesto, el acceso a los servicios de salud. En ese sentido, y sin más, me gustaría entonces comenzar con este tan interesante punto. Y fíjense que la genómica ha estado jugando un papel fundamental en la respuesta a la problemática mundial por el coronavirus. Por ejemplo, la secuenciación del genoma del virus ha permitido pasar de la lectura epidemiológica tradicional a nuevas formas de análisis epidemiológico, que a mí me gusta llamarlas como de nueva generación, con mapas genealógicos, también llamados árboles filogenéticos, que permiten identificar la dinámica de transmisión y propagación del virus, entre otras cosas, pero también nos permite conocer el tiempo de circulación en zonas específicas. Esto se hace transformando las mutaciones del virus en unidades de tiempo específicas. De igual manera, también la genómica nos ha permitido la generación de pruebas diagnósticas como la PCR y está aportando información crucial para el desarrollo de vacunas y de enfoques terapéuticos específicos con mayor eficacia contra la COVID-19. Por ejemplo, aproximadamente 14 de las vacunas que actualmente se están intentando desarrollar se basan en plataformas de ADN y ARN. La necesidad de ampliar la respuesta a la enfermedad nos ha llevado también al estudio de la información genética de los afectados, recordando que no es la primera vez que se hace este tipo de análisis. Por ejemplo, se sabe que variaciones en los locis del antígeno leucocitario humano de clase 1 ejercen una presión significativa y cierta capacidad de resistencia al VIH. Además, también varios estudios de asociación de genes candidatos han identificado asociaciones de HLA para la susceptibilidad y respuesta ante la hepatitis B y C, demostrando además una ventaja de heterocigotos HLA de clase 2 para la eliminación de la infección por el virus de la hepatitis B y para la progresión a enfermedad hepática terminal en el caso de hepatitis C. Ahora bien, relacionados directamente con la COVID-19, en estudios de gemelos idénticos versus gemelos no idénticos, se determinó que la mitad, por lo menos la mitad de la variación observada en los síntomas de la COVID-19 tienen un componente genético. Claro, el problema es que está en identificar cuáles son esos factores genéticos relevantes, y es que no debemos olvidar que poseemos más de 20.000 genes en nuestro genoma.
Por ende, genetistas de todo el mundo han puesto manos a la obra, han fusionado sus esfuerzos y han estado creando una serie de iniciativas mundiales, como es el caso de la iniciativa genética, el HOT, de iniciativa genética de la COVID-19, que tiene en su haber más de 200 estudios relacionados con el tema. Entre ellos el de hematopoiesis clonal y de complicaciones, de las complicaciones vasculares. Estos estudios ya han empezado a arrojar algunos resultados y ya han identificado algunos genes posiblemente asociados con los fenotipos más graves para la COVID-19, como estos genes que ustedes están viendo en la pantalla en este momento. Veamos cómo esto puede influir también en los diferentes sistemas. Y vamos a iniciar con el sistema inmune, el sistema inmunitario, y es que el 80% del material genético del SARS-CoV-2 es idéntico al de su antecesor, el SARS-CoV-1. Y es que las variantes genéticas relacionadas con el sistema inmunitario en la respuesta a este último pudieran también estar jugando un rol fundamental ante la COVID-19. En particular, CD147, CCL2, la interleuquina 12 y el HLA. Fíjense que un estudio en Alabama encontró que las personas con el alelo HLA-B4601 pueden ser particularmente vulnerables a la COVID-19, mientras que aquellas personas con el alelo HLA-B1503 podrían estar permitiendo una inmunidad basada en células T de protección cruzada. En el caso de estudios en pacientes de China y de Italia, los investigadores han estado demostrando que el poseer los alelos HLA-A, HLA-B 5101, el 1402, estos alelos acá mostrados, pudiesen estar resultando también en presentar factores de riesgo para la enfermedad. Lo interesante además de este tipo de estudios es que los resultados de ellos dependen de una tipificación y esa tipificación de HLA es rápida y generalmente es económica. Es decir, que puede convertirse en una política de salud pública. Seguimos, y es que en un análisis de genoma de más de 81,000 afectados por COVID-19 se encontraron más de 400 variantes genéticas que pueden estar influyendo en la susceptibilidad a la COVID-19 y que están relacionadas con los genes AC2 y TMPRSS2, que funciona como un cebador, un receptor alternativo. Pero ¿cómo puede estar esto influyendo? Bueno, recuerden que la infección de la célula depende por lo menos de dos factores. Uno, el receptor de AC2 para la entrada a la célula, y dos, la serina proteasa transmembrana, que es producto del TMPRSS2, que sirve de cebador para la proteína pico del virus. Recordando que ambos se encuentran en mayor cuantía, entre otras, en los neumocitos tipo 2, en el miocardio y en el endotelio. En consecuencia, variantes genéticas en estos genes podrían afectar la expresión génica, la conformación y la estabilidad de las proteínas. Estudios de comparación con datos de 1000 genomas identificaron polimorfismos en sitios de unión para los factores de transcripción y microARN en estos genes. Recordemos además que polimorfismos en AC2 están asociadas con afecciones endocrino-metabólicas y con afecciones cardiovasculares y pulmonares al alterar la interacción del angiotensinógeno con AC2. Mientras que polimorfismos en el gen TMPRSS2 están involucrados directamente con algunos factores de riesgo para la COVID-19, como es el caso del cáncer. En este último gen también llama la atención y por eso hay algunos investigadores que han postulado una teoría. Este gen se encuentra ubicado en el cromosoma 21 y pudiese estar poniendo en desventaja a aquellas personas con síndrome de Down,
recordando que estas personas presentan 3 cromosomas 21 en vez de 2 que deberían tener normalmente. Por otra parte, la expresión de este gen se ve aumentada también con la edad, por lo que en niños es muy baja su expresión, y esto puede estar aportando en la menor susceptibilidad de ellos ante la infección. Veamos ahora otro tema interesante, y es que en relación a la mayor incidencia en hombres que en mujeres, fíjense que el gen AC2, al igual que otros genes relacionados con la inmunidad y elementos reguladores como el microARN, que están involucrados en la respuesta innata y adaptativa, están ubicados en el cromosoma X. Recordemos que los hombres tienen un solo cromosoma X, mientras que las mujeres poseen 2 cromosomas X, lo que permite que las mujeres sean potencialmente heterocigotas para estas variantes. Es decir, es más difícil que la variación esté en ambos cromosomas X, en comparación con los hombres que son homocigotos obligados, ya que solo tienen un cromosoma X. Lo anterior podría ser una pista de la mayor incidencia y gravedad de COVID-19 en hombres que en mujeres. Hay otros estudios que se han estado desarrollando también. Hay uno interesante sobre el locus 3P en 2131, y es que un estudio de asociación del genoma completo en casi 2.000 pacientes españoles e italianos encontró variaciones en genes del cromosoma 3 asociadas a un mayor riesgo de hasta 1.7 veces de sufrir enfermedad grave de COVID-19, involucrando principalmente a los genes SLC6A20, que codifica para un transportador de aminoácidos que interactúa con AC2, y los genes CXCR6, XCR1 y CCR9, que también fueron identificados por el host que les comenté anteriormente y que codifican los receptores de quimiosinas que están relacionados con el sistema inmunitario. Y fíjense otra cosa interesante, y es que los genes que parece que están jugando un papel en la susceptibilidad a la enfermedad por SARS-CoV-2 también participan en enfermedades en personas que les va peor ante la infección, como lo es el caso del gen APOE con la variante APOE4, que está asociado a enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Y es que un gen altamente coexpresado en las células alveolares de tipo 2 en los pulmones, que como saben es la puerta de entrada al SARS-CoV-2. Por último, y este es uno de los aspectos más promocionados relacionados con el tema, es que un estudio de asociación del genoma completo de más de 1.600 pacientes italianos y españoles identificó que las personas con grupos sanguíneos A tenían un mayor riesgo de casi 1.5 veces de presentar insuficiencia respiratoria durante la COVID-19, mientras que el grupo sanguíneo O parece ofrecer protección a ello. De igual manera con otros tipos de complicaciones. Y esto puede estar debiéndose a dos cosas. Uno, por la acción de anticuerpos neutralizantes contra los anglicanos ligados a las proteínas, y lo otro por el sistema de coagulación involucrado. Y fíjese que este dato coincide con algunos datos que encontramos en una investigación que realizamos en el IBI para determinar microARN en pacientes con preeclampsia. Y es que en su mayoría las pacientes que logramos tomar para las muestras eran de grupo sanguíneo no O. ¿Y por qué pudiese estar dándose esto? Bueno, aquí coinciden quizás las vías de ambas enfermedades, y es que la existencia de un estado protrombótico puede estar jugando un papel importante, siendo que los grupos no manifiestan mayor riesgo para trombosis debido a sus más altos niveles de factor de von Willebrand y del factor 8 de coagulación, que llevan a un estado de hipercoagulabilidad, que a su vez, cuando entra en acción ADAM S13, termina de generar un círculo vicioso que lo que va es a empeorar esta enfermedad. Pues bien, estos son algunas de las informaciones, algunos de los datos que han estado
arrojando estos resultados, pero que de seguro tendrán implicaciones significativas para las políticas sanitarias y el manejo de la pandemia. Pues como les comenté al principio, comprender el perfil genético de los pacientes puede permitirnos la reutilización de medicamentos existentes. Además puede acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos para abordar la enfermedad, identificar pacientes susceptibles a neumonías severas o algunas otras complicaciones propias de la enfermedad. Nos va a permitir, por supuesto, desarrollar intervenciones rápidas y efectivas, y en algunos casos estas basadas en medicina personalizada y medicina de precisión. En ese sentido, agradecerles entonces nuevamente por esta oportunidad de participar. Espero que haya sido grata la información que hemos compartido el día de hoy y que sirva justamente como antecedente y como preámbulo a la rica cantidad de información que van a disfrutar durante estos 3 días de congreso. Espero que sea de provecho y estamos a la orden para cualquier duda e interrogante. Muchísimas gracias.